Bendiciones para todos, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a continuar con el estudio del matrimonio. En este estudio estamos cubriendo todos los temas referente al matrimonio, referente a la perfecta voluntad de Dios para el matrimonio. Y ya empezamos una primera parte que lo titulamos el matrimonio. Y estuvimos hablando diferentes puntos, poniendo las bases para que podamos entender con profundidad lo serio del matrimonio. Y hablamos del secreto del matrimonio, que el matrimonio es un secreto. Y hablamos que lo que mantiene unido a un matrimonio son varios aspectos, pero el principal de ellos es el pacto matrimonial que uno hace, el pacto de relación que uno hace. Esto en otras partes de las escrituras se le llama pacto de Dios. Y estuvimos conversando sobre varios puntos y varios aspectos que unen a una pareja y la hacen sólida y la hacen fuerte. Y estuvimos haciendo ilustraciones de lo que es un matrimonio y hablamos de lo que es una soga de 3 dobleces y lo explicamos. Y explicamos que el matrimonio en el mundo tiene una línea horizontal, pero el matrimonio cristiano tiene una línea horizontal y también una vertical, porque él une al hombre con la mujer y también nos une con Dios, no solamente al hombre y la mujer. En el mundo se unen el hombre y la mujer, pero en el cristianismo nosotros involucramos en este pacto a Dios también. Por eso es que tiene una línea horizontal y otra vertical. Gloria sea el nombre de Jesús. Y ahora continuamos con la segunda parte de este tema. Yo les exhorto a todos ustedes que para que puedan comprenderlo en su totalidad, que busquen el título El matrimonio, que lo va a encontrar en Google y lo va a encontrar en mi página en Facebook. Gloria sea el nombre de Dios. Y ahora vamos a empezar a estudiar sobre la naturaleza del pacto. Pero antes de entrar más profundamente en la naturaleza del pacto, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Habrá un pacto que le dé fortaleza y estabilidad al matrimonio? Esto es una pregunta que estoy haciendo. Y esta es la segunda. ¿Cuál es la esencia de un pacto? Y vamos ahora a empezar a hablar sobre estos principios y estas verdades poderosas que nos enseña la palabra de Dios. La naturaleza de un pacto es uno de los secretos más guardados celosamente de las Escrituras. Y ponga atención a esto que voy a decir ahora. Un pacto es una perla que Dios no dará a los cerdos o a los perros. Escuche de nuevo bien esto, porque en esto quiero ser claro. Un pacto es como una perla que Dios no dará a los cerdos o a los perros. Esto habla de cerdos y perros, habla la Biblia. En Mateo 7:6 habla especialmente de esto. Cuando Jesucristo dijo que no se le dan las
perlas a los cerdos. Un pacto, hermano, es algo tan santo que Dios solo lo revelará a aquellos que le temen. Y esto lo sabía el rey David, porque en el Salmo 25:14 el rey David dijo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y en otra versión, creo que la versión NBI, dice: el secreto del Señor es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea que la palabra del Señor se revelará al creyente que verdaderamente teme al Señor. Si usted no teme, todo lo que usted tendrá será letra, tendrá conocimiento de algo, pero no tendrá la revelación de esa letra. Usted va a leer la Biblia y va a leerla solamente, pero no va a tener ninguna revelación, porque usted no tiene el temor del Señor. Usted está leyéndolo como un libro cualquiera. Es como ahora usted va y ve una computadora y dice: ¡ay, qué linda! ¡Qué tecnología tan interesante esta! Pero usted no sabe usarla, no la entiende, no va a ser de beneficio ninguno para usted. Y así hay miles que leen la Biblia diariamente, pero no la entienden. Es como leer un libro de física. No conocen nada de física. Leen un libro de física, pero sin conocer nada de física. No lo van a entender. O es como escuchar otro idioma que usted no aprendió. No va a significar nada para usted. Mire, hermanos, para entender y poseer el secreto de un pacto, tenemos que acercarnos con temor y respeto a Dios. Y este conocimiento no se les dará a aquellos que no se acerquen a Dios con otras actitudes, que no sean el temor y la reverencia. He conocido cristianos que le exigen a Dios de todo y dicen: dame porque yo me lo merezco. Hermanos, el hombre lo que se merece es la muerte. Usted se merece la muerte. Yo me merezco la muerte. Para poder entender un pacto, requiere de nosotros que seamos estudiosos y muy cuidadosos de las Escrituras. Nos tomará tiempo y concentración. Nos tomará toda una vida. Miren, yo personalmente siento todos los días un deseo ardiente en mi interior por estudiar la palabra de Dios. Diariamente, y la estudio diariamente, horas. Siento un fuego, un deseo, un ardor, un impulso, como una desesperación interna por abrir su palabra y estudiarla. Y después que la estudio, que la analizo, que me gozo aprendiendo de ella, después la predico y la enseño. Porque si me quedo con ella, no, es algo que me ahoga. Yo tengo que darlo, tengo que enseñarlo. Por eso todas estas cosas que yo les enseño a ustedes viene de un corazón que arde por esa palabra. O sea que cuando les enseño es algo que forma parte de mí, algo que lo domino, que lo he vivido, que lo he practicado y lo practico. Y entonces el Espíritu Santo me da más y más. ¿Qué estoy haciendo? Alimentándome. Estoy experimentando lo que dice la palabra de Dios.
que dice en Deuteronomio, y también Jesucristo después los dijo en Mateo 4:4, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo leo esa Biblia y la empiezo a entender y esa revelación empieza a penetrar en mi vida, eso me alimenta, eso me fortalece, eso me da vida. Me llena de gozo, me llena de ardentía, me llena de fuerza, me llena de vida. Gloria sea su nombre. Aleluya. Fíjense que la Biblia lo dice en Proverbios 2:4. Dice que aquellos que desean discernimiento, que desean entendimiento y sabiduría, dice, y vamos a buscarlo, porque yo se lo voy a leer, vamos a buscarlo, Proverbios 2:4, vamos a la Biblia. A veces me apuro para poder adelantar en los temas, pero no, vamos a ir despacio. Proverbios 2:4 dice así la palabra de Dios. Si como la plata la buscares y la procurares como los tesoros escondidos. O sea que si nosotros la buscamos como la plata y la escudriñamos como los tesoros, esa palabra se nos va a revelar. Y este versículo aquí nos habla de esfuerzo, de trabajo. ¿No ha visto usted, hermanos, cómo los mineros trabajan en profundidades extremas, en condiciones peligrosas, con equipos caros y sofisticados, solamente tratando de encontrar la plata y el oro? Yo he visto documentales cómo hay personas que viajan por las montañas, por valles, por lugares extraños, por meses y años, solo buscando un lugar que le dé la plata y el oro. Entonces, si un hombre buscar las cosas de Dios de la misma manera que se buscan las riquezas, esta búsqueda no sería en vano. Yo les aseguro que encontrarán los tesoros más preciados de la palabra de Dios. Miren, hermanos, de la misma manera que la tierra no da su fruto al que la observa, sino al que la trabaja, de esta misma manera las escrituras no darán sus verdades, no darán sus tesoros, su entendimiento y su sabiduría al simple observador. Para poder conocer y entender la Biblia y especialmente los pactos bíblicos, y aquí en especial el pacto matrimonial, que es el que estamos conversando, no se puede buscar solamente en la superficie. Hay que profundizar, hay que cavar hondo, y eso requiere tiempo y esfuerzo. Mire, yo ahora que le estoy hablando de esto, tiempo y esfuerzo, con permiso, déjeme tomar un poquito de café. Delicioso. Yo ahora que le estoy hablando de esto, me recuerdo en una ocasión yo predicaba en una iglesia y el pastor me decía que no diera temas tan profundos. Dice, no hables tan profundo en la iglesia. Él decía, toca solo lo básico. Miren, hermanos, si nos quedamos solos con la suma y la resta, nunca aprenderemos a multiplicar y a dividir. Debemos profundizar para crecer. El que no profundiza en las escrituras no crece. El que no escarba no crece. El que no busca no encuentra. Jesucristo lo enseñó. Escudriñen las escrituras. Busquen en las escrituras.
Todos los santos lo han hecho. Y mientras usted busca, mientras usted profundiza, el Espíritu lo va a enseñar. Y usted va a empezar a crecer espiritualmente en sabiduría y en conocimiento. Mira, yo recuerdo también un predicador que iba a la iglesia, que este predicador hablaba con desprecio y críticamente, criticabas, y a veces lo hacía burlonamente, del libro de Apocalipsis. Él decía que no le interesaba saber nada de ese libro, que él no entendía nada y por lo tanto no perdía el tiempo en estudiarlo o leerlo. Miren, hermanos, cuando yo oía esto, mi corazón se entristecía, porque la Biblia dice en el mismo libro de Apocalipsis lo siguiente, en Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto usted lo puede encontrar en Apocalipsis 1:3. Y entonces yo veía a todo el mundo aplaudir y reírse y a todo lo que este hombre decía. Para mí este era un predicador incompetente. ¿Cómo va a decir esto del libro de Apocalipsis si la Biblia dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía? Solamente leerlo y solamente oírlo, por eso vas a ser dichoso, por eso vas a ser bienaventurado. Entonces yo veía a todo el mundo aplaudir, reírse, como si hubiera hecho algún tipo de gracia. Fíjense que en el último capítulo de Apocalipsis el Espíritu Santo vuelve a repetir lo mismo. Y dice en Apocalipsis 22:7, vamos a leerlos todos, 22:7 dice: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda esas palabras en su corazón, bienaventurado el que las cree, bienaventurado el que ve todas estas cosas que empiezan a cumplirse. Eso dice la Biblia. Y ya después, finalizando ya, un poquito más adelante, en el versículo 18 al 29, ahí mismo en el 22, capítulo 22, dice: porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Fíjense lo peligroso de esto. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mire, de ningún otro libro de la Biblia dice estas cosas. Solo de Apocalipsis. ¿Y a quién yo le voy a creer? ¿A este predicador o a este libro maravilloso? No, voy a creerle a este libro maravilloso. Juan aquí nos dice que este libro es infalible. Este libro es la palabra de Dios. Y además nos advierte que el que cambie el significado de este libro, pueden venir a esa persona el juicio de Dios. Imagínese usted cuánto más aquellos que denigren este libro y que se burlan de él y públicamente, porque yo los he oído. A mí nadie me ha contado esto. Yo los he oído públicamente, que denigran este libro, que no lo quieren estudiar, no lo quieren leer. Dice: yo no pierdo el tiempo en figuras y símbolos, y que el caballo de Apocalipsis, y que la bestia. Yo no quiero saber de eso. Ay, Señor, ten misericordia de este tipo de personas.
Aleluyas. Mírense, hermano, la única manera de aprender matemáticas es cuando profundizamos en ellas. Y eso requiere años, esfuerzo y mucho trabajo. Y es lo mismo con las escrituras, pero con temor, con reverencia, con deseos de obedecer todo lo que aprendemos. Si no existe esta actitud en usted y en mí, no se nos dará nada de arriba. Todo lo que tendremos será terrenal, será pura letra. No habrá vida en esa letra. Gloria sea Jesús. Mire, yo mismo llevo muchos años estudiando la Biblia. Me levanto de madrugada todos los días para estudiar y orar. Y estudiar y leer requiere tiempo, esfuerzo, horas, días, años, toda una vida. La palabra de Dios es infinita como Dios mismo. La palabra de Dios es eterna como Dios mismo. La palabra de Dios es omnipotente como Dios mismo. Mire, yo hice un compromiso con Dios de levantarme a las 3 o a las 4 de la mañana todos los días. Hay días que me levanto a las 2 de la mañana. Y esto yo lo hago los 7 días de la semana. Y llevo haciéndolo muchísimos años. ¿Y cuál ha sido el resultado? Dios me ha dado conocimiento, sabiduría, revelación. Y no solo de las escrituras, sino también me ha enseñado cómo vivir las escrituras, cómo vivir la vida cristiana. Me ha enseñado a ver lo que antes no veía. Ha sido total gloria. Bendecido sea su nombre. Entonces aquí es donde yo entiendo lo que dijo Jesucristo. No echen las perlas a los cerdos. También dijo que escudriñemos las escrituras. Y la palabra escudriñar nos habla de escarbar profundamente, buscar hasta encontrar y seguir buscando. Mira, hay una historia en el Antiguo Testamento que a mí siempre me ha tocado poderosísimamente. Y se encuentra en Segunda de Reyes 22, del 3 al 20. Cuando usted tenga ocasión ahí, usted lea todo ese capítulo. Esta historia se trata de que están trabajando en el templo y hallan el libro de la ley que estaba escondido en el templo. Y entonces se lo llevan al rey y le dicen, hemos encontrado este libro. Y el rey dice, bueno, léanmelo. Y entonces, cuando le leyeron el libro a este rey, que oyó todo lo que decía el libro, mire lo que sucedió. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Esta parte sí se la voy a leer. Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22, versículo 11 al 19. Mire lo que hizo este rey. Y sucedió que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. 12. Luego mandó el rey a Hilcías el sacerdote y a Hiacán, hijo de Safán, y a Abdor, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Isaías, siervo del rey, diciendo. Vamos a saltar al 19. Vemos que el rey rasgó sus vestiduras. Ahora al versículo 19. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos,
y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. O sea que este rey escuchó las palabras, todos los juicios que venían sobre su pueblo. Y este hombre dijo, se rasgó su vestido, empezó a llorar delante de Dios, su corazón se enterneció y él dijo, vayan y consulten a Dios sobre este asunto. O sea que este rey, al oír esta palabra, la palabra de Dios, tuvo tanto temor de la palabra de Dios que hizo, número uno, se rasgó sus vestidos en señal de dolor. 2, su corazón se enterneció, o sea, se suavizó, tuvo un sentimiento de compasión y de ternura. 3, este rey se humilló delante de Dios en cuanto oyó lo que Dios había pronunciado contra ese lugar. Y 4, lloró ante la presencia de Dios. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Que Dios lo oyó. Y Dios, en respuesta a todo lo que hizo este rey, porque Dios iba a traer juicio, iba a traer destrucción, iba a traer plagas. Y entonces Dios, por lo que sintió el corazón de este hombre, por la actitud de este hombre, Dios pospone los juicios para otros tiempos. Fíjense lo poderoso y lo grande que es esto. Que a veces por un hombre Dios pospone sus juicios, sus plagas, lo que tiene pensado hacer sobre la tierra. Fíjense la importancia de tener un hombre en el gobierno que sea temeroso de Dios. Es de suma importancia cuando hay hombres y mujeres que temen a Dios y tiemblan ante su palabra. Y entonces Dios decide que este hombre viva en paz el resto de sus días y que nunca sus ojos vean el mal. Dios lo libró del mal. Vamos a leer ahí en Segunda de Reyes 22:20 y mira lo que dice. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y tú serás recogido a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Qué poderoso es Dios. Qué poderoso es tener una actitud correcta hacia las cosas santas. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos en realidad, hermanos, podemos decir que sentimos esto cuando leemos la palabra de Dios? Miren, yo he tenido días que solo de leer una palabra me saltan las lágrimas. He tenido días que al leer la Biblia el corazón se me estremece y me lleno de temor y de gratitud. Porque veo lo que Dios desea para nosotros y veo lo que Dios va a hacer en esta tierra. Dios no está jugando a la iglesia como muchos de nosotros. Miren lo que dice Isaías 66:2. Vamos a ir a la Biblia, que esto está también poderosísimo. Isaías 66:2. Dice así la palabra de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ahora mire esta otra parte de este versículo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Usted preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? ¿Qué tiene que ver todo esto con el pacto?
Mucho. Porque a nadie se le va a revelar un pacto y un conocimiento y una revelación interna de un pacto si no es temeroso de Dios, si no ama a Dios de corazón, si no entiende la Biblia, si no conoce a Jesucristo. A nadie. ¿Quién es el pobre y humilde de espíritu? ¿Quién es esa persona? Aquella persona es aquel que se da cuenta que necesita de Dios. Aquel que sabe que no puede hacer nada sin Dios. El pobre y humilde de espíritu es como aquel recaudador de impuestos que dijo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Aquel que respeta, que teme y obedece la palabra de Dios, ese es el pobre y humilde de espíritu. Aquel que reconoce que necesita de Dios. Alabado sea su nombre. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, en realidad el único que llena esta descripción es Cristo. Por lo tanto, para que el Señor nos mire apropiadamente, debemos estar en su Hijo Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Esto es importante que nosotros lo entendamos antes de poder entender y antes de poder empezar a estudiar las escrituras sobre los pactos. Porque hay muchos pactos que se han hecho en las escrituras, pero estamos estudiando aquí principalmente el pacto de Dios, que es el pacto matrimonial, que es lo que mantiene a una pareja unida hasta el final, honrando ese pacto. Un pacto de relación. Y para poder entenderlo y para poder tener esa revelación en nuestro interior de lo profundo, de lo serio que es, tenemos que ser temerosos de Dios, tenemos que amar a Dios y tenemos que estar en Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta es la segunda parte de este estudio. Continuamos con la otra. En la tercera parte vamos a definir lo que es el pacto. Vamos a mencionar los pactos principales que han habido en la Biblia, pero vamos a hablar profundamente lo que es un pacto matrimonial, que a Dios le desagrada mucho si lo rompemos. Y a veces por romper el pacto que hemos hecho, Dios envía juicios. Alabado sea el nombre de Dios. Los dejo con esto y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos. Amén.